Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. ¿Comenzamos? Comenzamos. Mi familia bonita, el día de hoy nos encontramos quizá en uno de los lugares más icónicos del municipio de Santiago, aquí en Santiago, Nuevo León, México. Estamos hablando de un lugar al que ustedes siempre hacen referencia como la carretera. Nosotros lo conocemos como Los Cavazos, la comunidad de Los Cavazos, en alguna parte conocido también como el Guajuquito. Este es el lugar al que cada domingo muchísimos paseantes acuden porque tienen ganas de comerse un elote o disfrutar un pan de elote o comer en uno de los tantos restaurantes, o quieren comprar muebles de acabado rústico, de acabado fino, un piloncillo, una calabaza en tacha, igual dulces cristalizados, aguamiel de caña obviamente, ¿sí? Si queremos comprar plantas, macetas, en fin, un lugar que ustedes han hecho pues digamos especial para su esparcimiento prácticamente los domingos. Sí, con los problemas propios del tráfico en una carretera que cada vez es más insuficiente, pero que cumple las expectativas de ustedes los paseantes. Sin embargo, no es precisamente del área comercial de la que les quiero hablar el día de hoy. Hoy estamos en lo que viene siendo el arroyo o río La Chueca, un lugar que está a unos 500 metros del entronque a la carretera, a la Cortina, y que sirve para pasarnos un día de bastante paz, tranquilidad, esparcimiento familiar, en el disfrute, en contacto con la naturaleza. No me dejen solo y acompáñenme a conocerlo. Río La Chueca. Bien pudiéramos decir, mi familia bonita, que el río La Chueca está custodiado por estos sabinos milenarios que están a su borde, a la ribera de él, hogar de muchas ardillas, aves, y que verdaderamente enmarcan este paraje natural que se distingue por su tranquilidad, por su belleza, por poder respirar aire puro, aire limpio, ¿sí? Y no sentir más que fastidio porque las chicharras, sí, aturden nuestros oídos. Les comento que precisamente pensando en el disfrute de los paseantes es que este lugar se ha adecuado al paso de los años. Antiguamente, cuando uno era niño, pues venías y te colocabas a la orilla del río con tus guarniciones, con tus víveres. Inclusive era un tiempo en el que podías hacer tu pequeña fogata y poner tu parrilla y asar por ahí un trozo de carne, cuando nuestros padres nos traían a disfrutar del ambiente natural, de los paisajes. Hoy en día, como ustedes pueden ver a mi espalda, sí, este lugar se ha construido un corredor lineal, ¿sí? En el cual podemos encontrar asadores para ya no tener la necesidad de hacer la fogata como antiguamente en la tierra, sino en estos lugares que ya son propios, ¿sí? Y que además pueden apoyarnos en el resguardo de la naturaleza, porque pues de algún modo impedirían la propagación de un incendio. ¿Y qué piensa mi familia bonita? Pasarse una mañana, un mediodía, una tarde, acogido bajo la sombra de estos sabinos, tomando una siesta, arrullados por la melodía de este río o arroyo, como lo queramos llamar, ¿sí? En contacto total con la naturaleza.
Es importante, mi familia, preservar estos mantos acuíferos para que se mantengan limpios. Actualmente los ríos se han convertido en verdaderas fuentes de contaminación y no de manera natural. Nosotros somos la causa directa de que esos lugares terminen siendo inutilizables, porque al tener las aguas contaminadas ya no es posible que nos podamos bañar en ellas, disfrutando el río como debe de ser, puesto que el agua contaminada provocaría enfermedades en nuestra piel de consideración. Vean ustedes qué hermoso espejo, sí, nos proyecta el reflejo del agua aquí en el arroyo o río La Chueca. ¿Cuántos años le damos a este Sabino, mi familia bonita? ¿Cuántas historias creen que han contemplado? ¿Cuántas veces las aguas de este río han llegado hasta donde se encuentran y más allá por el paso de alguna tormenta, por el paso de algún huracán que verdaderamente provoca que los ríos se desborden? Pero miren nada más qué belleza, cubiertos de paisle. Sí, estamos próximos a las fechas decembrinas, cortezas rugosas, cortezas que nos delatan ya un buen de años, pero aquí están fieles y de pie, brindándonos una sombra maravillosa que nos permite seguir caminando. Y seguimos encontrando los pequeños veneros manantiales que nutren este río. Agua que viene desde la Sierra Madre Oriental. No he visitado un lugar en el que no se haga esta indicación. ¿Sí? Llévese su basura. No dejar basura. Cuando llegamos a la vera de un río, por lo general con la intención de disfrutar de él y pasarla bien, pocas veces nos preguntamos de dónde viene toda esta agua, dónde nace un río, hacia dónde va, por dónde atraviesa. Y déjenme contarles que el río La Chueca nace, ¿sí?, de escurrimientos o manantiales que vienen de la Sierra Madre Oriental. En este caso, a la altura aproximada del Uro, en una comunidad pequeño, viene denominado como Rancho La Bola. Por lo tanto, el primer nombre que recibe este afluente natural es Arroyo La Bola, que viene por toda la comunidad de El Uro para cruzar la carretera nacional a la altura de donde está ese gran centro comercial que tenemos por allá a orillas de. Al cruzar se va a unir con la unificación que ya viene de dos ríos más adelante hacia Monterrey, que también surgen en lo que viene siendo el Uro, y que para la altura de aproximadamente donde está la parroquia de San José del Uro, se une a lo que ya viene siendo nombrado Río La Chueca o Arroyo La Chueca, porque antes de cruzar la carretera nacional deja de llamarse Arroyo La Bola y ahora toma el nombre de Río La Chueca o Arroyo La Chueca. Se va a venir por todo lo que es el Uro, después va a llegar a los cristales, de los cristales a las jaras, porque recuerden que de un lado se llama el Barro, pero del otro lado se llama las jaras. Después seguiría por el Faisán, del Faisán al Yerbaniz, del Yerbaniz a los Rodríguez, de los Rodríguez a esto que tenemos hoy aquí, en este momento, que es el área de los Cavazos. El río va a continuar y continúa su cauce hasta llegar a la desembocadura de la presa de la Boca,
Debo de recordarles que antiguamente, cuando no había presa de la Boca, este arroyo sí de manera natural se introducía a lo que es el cañón de la Boca, y en ese momento cambiaba su nombre por el río San Juan, el cual lleva y desemboca hasta Tamaulipas, pero que pasa fundamentalmente por Cadereyta y China. Ahora que la presa de la Boca pues se construyó en la década de los 60, está la cortina. Sin embargo, hay afluentes que logran brincar, ¿sí? Ya sea por escurrimiento, y el río sigue de aquel lado, alimentado por este río La Chueca o arroyo La Chueca, y lo que viene siendo el río Escamilla a la altura del Cercado. Antiguamente se unían para formar el río San Juan. Hoy ambos ríos desembocan en la presa de la Boca, pero el escurrimiento, ¿sí?, después de la cortina, hace que el río cambie su nombre y reciba el nombre de río San Juan. Continuamos, mi familia. Y aquí la parte de la denuncia ciudadana, mi familia bonita. Sí, como lo comenté en el video anterior, pero que ya no voy a dejar pasar. Sí, aquí está la muestra de la gran falta de civilidad que tenemos los seres humanos. Lo sencillo que resulta venir, consumir, tirar y regresarme. ¿Saben qué es lo peor del caso? Que después los chiquillos, armados con su botecito, su sedal, su anzuelo y lombrices que se encontraron excavando la tierra húmeda, así lo hacíamos desde tiempos inmemorables, cuando no se tenía la posibilidad de un reel o de una caña, pues el botecito. Pero vienen a pescar porque tienen esa curiosidad, ese gusto, ese disfrute de venir a pescar su mojarrita al río. Lo peor es que se la comen y están comiendo un animal contaminado. Sí, y repito, mi familia, no se vale, no se vale. Y no podemos olvidar, mi familia bonita, que en un buen río siempre se coloca un mecate del cual los chiquillos se abalanzan para dejarse caer como bombitas en las partes un poco más profundas. Reflexionando un poco, mi familia bonita, cae uno a cuenta de que cuando tenemos todos estos recursos a nuestro alcance, verdaderamente no tenemos la capacidad de poder asimilar y entender, sí, el regalo tan maravilloso que nos da la naturaleza. Recordemos que hay lugares, no solo en nuestro estado, nuestro país, nuestro continente o nuestro planeta, en que se viven condiciones bastante difíciles, zonas desérticas, zonas en las que encontrar agua no es tan sencillo. Nosotros la tenemos repetidamente en muchos lugares, ¿sí? Hay que, sí, verdaderamente disfrutarlo, pero también cuidarlo, protegerlo, ¿sí? Es para nosotros, para nadie más. Nosotros somos los que disfrutamos de ello. Sí, no quiero ser muy sermonero, pero verdaderamente hago el comparativo de cuando yo era niño y venía a estos lugares con mis padres, que ya descansan en paz, y disfrutábamos verdaderamente de un torrente de agua limpia, de gran cantidad, un cauce bastante generoso. Y hoy en día aquí está todavía el agua, aquí está, en muchísimo menos cantidad que antes, pero sigue aquí. Depende de nosotros cuidarla.
y pudiera seguir caminando y caminando y caminando a la orilla de este río. Este río que ya al convertir su nombre en río San Juan, pero que obviamente tiene su origen como el arroyo La Chueca y el arroyo La Bola, constituye uno de los ríos más importantes del estado de Nuevo León. Mi familia bonita, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No me voy, como siempre, sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.